Muy buenos días para todos. Una bienvenida muy especial a un evento más que la Corporación FENALCO Solidario Colombia ha programado para las organizaciones que cuentan con nuestros servicios y otras interesadas en temas de tendencia mundial. Importante decirles que para este y todos los eventos programados en el presente año contaremos con la presencia de expertos con altos estándares de conocimiento, con el objetivo de brindar a las organizaciones herramientas para que puedan implementar acciones de mejoramiento continuo en sus procesos. Hoy disfrutaremos del Conversatorio Internacional de México Responsabilidad Social, el mejor activo empresarial. Agradecemos a la reconocida empresa FISBI S.A. por su compromiso patrocinando este evento en el día de hoy. Nos acompañan como experto invitado internacional de nuestro hermano país México, y a quien le agradecemos muy especialmente por haber aceptado nuestra cordial invitación en el día de hoy, Felipe Cajiga, experto e impulsor de la responsabilidad social y la vida con un propósito, con más de 35 años de experiencia y fundador del movimiento iberoamericano de responsabilidad social, Empresability. Igualmente, contamos con un moderadora invitada, con Sandra Sierra Vélez, administradora de negocios de la Universidad de Brasil, especialista de gerencia del servicio y quien es nuestra directora ejecutiva de la Corporación FENALCO Solidario. A todos un saludo muy especial y les damos nuestra bienvenida. Felipe, Sandra, quedamos con ustedes y que estamos convencidos de que va a ser un espectacular evento. Bienvenidos a todos. Hola Diana, muchas gracias para todos, bienvenidos. Felipe, bienvenido, no te veo. Muy buenos días, Sandra, muchas gracias por la invitación a ti y a toda la Corporación FENALCO Solidario y a todo el público que nos sigue y lo que nos verán después en las diferentes transmisiones. Fantástico, de pronto me pueden ayudar para que lo podamos ver a Felipe. Bueno, a todos, bienvenidos. Felipe es una persona muy cercana a nosotros. ¿Hace cuánto nos conocimos, Felipe? Hace más, yo creo que alrededor de 10 años. Muchos años muy intensos y de mucha cercanía y mucha colaboración entre México y Colombia, y que nos ha permitido ser el gran trabajo que ha hecho desde la corporación. Felipe, dame un minuto que tenemos micrófonos abiertos. Por favor, me ayudan con nuestro equipo a cerrar los micrófonos y solo dejamos abierto el de Felipe y el mío, por favor. Sí, recuerdo. Y eso va a la dificultad o el tiempo que requiere. Ahí, ahorita no los escucho. No los escucho. Hola, vamos a ensayar. Ahí estamos bien de sonido. No los escucho. Ahí estamos perfecto. Ah, bueno, fantástico. Bueno, te estaba comentando y a todos los que nos van llegando que Felipe trabajó mucho tiempo y muchos años en el CEMEFI, una entidad muy cercana a nosotros, y cuando empezamos toda esta exploración a nivel internacional, pues Felipe y todo su equipo y toda la organización nos acogieron de manera muy especial para llevar y compartir casos de éxito colombianos y experiencias entre México y Colombia. Entonces, es una persona que tiene mucha experticia, que tiene mucha información del contexto global y a quien damos la bienvenida, porque la verdad es que es un placer para nosotros poderte tener, Felipe, y poder compartir todas estas cosas que hoy vienes haciendo como líder de la región. Y adicional a eso, sé que eres un gran escritor, te gusta escribir bastante sobre temas de sostenibilidad, y el propósito es ese, poder tener un espacio para compartir experiencias y tener una visión de la región en temas de sostenibilidad. ¿Te parece entonces que demos inicio, Felipe? ¿Vamos bien en el tema del sonido?
Perfecto, yo ahorita los escucho bien. Tengo ahí como la imagen congelada, entonces no sé, no los veo en movimiento ni me veo yo a mí, pero nos estamos escuchando, entonces seguimos este es un conversatorio y la tecnología no tiene responsabilidad social, así que mientras que nos permitan estar comunicados, adelante. Bueno, fantástico. Mientras nos van solucionando, porque yo también veo es solamente, me imagino que tú estás viendo es una pantalla con la invitación, ¿cierto? Así es, cierto. Bueno, entonces mientras tanto vamos a comenzar, mientras nos ayuda el equipo de la corporación, y quiero comenzar con una pregunta, digamos que muy valiosa, y me tomé el tiempo de revisar todos tus escritos, todo lo que tú has venido desarrollando durante estos años, estos últimos años, y leí un artículo muy interesante tuyo que me gustaría que conversáramos, sobre todo porque hablamos de responsabilidad social, el mejor activo empresarial. Entonces, vamos, cuando me senté a leer tu artículo, hablabas de la empresa 3.0 y hablabas de tres cosas que me parecían supremamente valiosas, Felipe, que era ser una empresa consciente, sostenible y responsable. Entonces, qué rico que pudiéramos compartirle a todas esas personas que ya van llegando a 100 asistentes al espacio, ¿qué es para ti una empresa 3.0? Porque acá nos acompañan empresarios y seguramente toda esa experiencia y todo este recorrido tuyo nos va a favorecer para instalarlo dentro de nuestras organizaciones. Felipe, ¿me escuchaste? Bueno, vamos a dar un minuto a ver qué de pronto fue que se salió. Bueno, vamos a dar un minuto, que de pronto tuvimos dificultad con la conexión de Felipe. Ya en un momento va a ingresar. Mientras va ingresando, me confirman si todos están escuchando bien por el chat. Les agradeceríamos tener esa información. Y como les mencionaba anteriormente, mientras va ingresando Felipe tiene un gran conocimiento en toda la región Iberoamérica. De hecho, acabamos de crear y él lanzó un movimiento muy importante que ahora les vamos a compartir, que es el movimiento Empresability, donde buscamos movilizar en toda la región todos los temas de sostenibilidad. Sus organizaciones inclusive pueden ser parte, porque tenemos que movilizarlo, tenemos que ser embajadores en los temas de sostenibilidad. Acá ya nos están respondiendo que nos escuchan muy bien y ya me confirman que se va a conectar por el celular. Entonces, el propósito, los países de esta región pues tienen similitudes, obviamente algunos con más fuerza que en otros, en algunos temas, pero lo que queremos es conocer una mirada mucho más global del tema de sostenibilidad y que entendamos que este no es un tema local, que no es un tema solamente de Medellín, de Bogotá, de Pasto, que también nos están acompañando de muchas regiones de nuestro país, sino que realmente cada vez coge más fuerza los temas de sostenibilidad. Entonces, Felipe, como lo mencionaba, obviamente al crear este movimiento, tiene un gran contexto global y la idea es que podamos movilizarnos frente a los temas de sostenibilidad. Para todos aquellos que son expertos en sostenibilidad, lo están viendo en la pantalla, ustedes pueden ser parte de la red, compartirnos y compartirle el movimiento todos sus conocimientos y nutrirse, porque de eso se trata, de que podamos tener oportunidad de conocer los diferentes propósitos en temas de sostenibilidad de las regiones. Entonces acá vemos como el ejemplo, a partir en el chat les podemos dar la información de cómo acceder a esta red de expertos en sostenibilidad y a su vez las organizaciones también pueden incursionar en estos movimientos que son tan supremamente valiosos. Entonces, mientras Felipe llega, pues les estoy dando como un contexto, agradecerle a Frisbee, que es nuestro patrocinador, ellos siempre, a su gerente general y fundadora Liliana Restrepo, que la verdad han sido promotores de los temas de sostenibilidad en Colombia, y la idea del conversatorio es entender por qué la sostenibilidad es un activo.
y cómo cuantificamos y cualificamos un activo y por qué es tan importante. Y eso es parte de lo que queremos sociabilizar en este espacio. Vamos a ver si ya Felipe, deme un minuto, por favor. Aquí estamos ya. Ah, fantástica, ya sí te veo, muy bien. Ahora Estaba sí, haciendo ya. una introducción, Felipe, Sí, de te tu escuché, te escuché. recorrido. Ah, escuchaste todo, fantástico. Muchas gracias por esa presentación. La verdad es que vas a generar demasiadas expectativas. Yo soy un guerrero más nada más de la responsabilidad social, pero con mucho gusto de estar esta mañana con ustedes y adelante. Después ya de los detalles técnicos que decíamos al principio, que la responsabilidad social y la tecnología a veces no se llevan, pero bueno, aquí estamos, con muchísimo Así gusto. es. Entonces vamos a comenzar. Yo te estaba mencionando ahorita que estuve muy juiciosa leyéndome tus lecturas, tus escritos en temas de sostenibilidad y me llamó la atención uno muy importante que los invito para que lo sigan en las redes sociales. Y tú hablas hoy de que hay una empresa, que es la empresa 3.0, y hablas de 3 atributos supremamente importantes para estas organizaciones, que son organizaciones conscientes, que me gustó mucho el término, sostenibles y responsables. Yo quisiera que a los invitados les contaras qué es la empresa 3.0. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias. Bueno, pues la empresa 3.0 es una forma muy simbólica de poder mencionar tan solo 3 atributos que son muy importantes que la empresa moderna, la empresa que está actuando en este contexto tan intervinculado y tan exigente por parte no solamente ya de los clientes, sino de la actuación de la empresa frente a la sociedad, que debiera de tener una empresa que desee continuar gestionando su negocio al mismo tiempo que logra una integración hacia la sociedad más allá de la generación de utilidades, ¿no? Siempre se dice que la principal responsabilidad social de una empresa, bueno, esto por algunas corrientes podrían pensarse que es el cumplir la ley, el generar utilidades para sus accionistas, el brindar empleo, el pagar impuestos. Efectivamente, todo eso son responsabilidades de la empresa, pero son responsabilidades, digamos, mínimas de funcionamiento, de operación, de convivencia en un entorno que determina cada uno de los mercados. Sin embargo, sobre todo esta pandemia nos ha enseñado que la gran interacción que tiene un negocio con la sociedad va mucho más allá de proveer un servicio o un producto de calidad a un precio adecuado y que sea razonablemente accesible. ¿Qué pasa? Y yo inicio esta reflexión siempre preguntando, ¿es posible generar un negocio que tenga éxito al tiempo que vaya mucho más allá de la generación de utilidades? Y la respuesta es que sí. O sea, la verdad es que hay muchísimos casos y muchos de los que nos están escuchando incluso trabajan para empresas con estas condiciones, pero a lo mejor no han caído en la conciencia de lo importante que son estos 3 atributos que yo le llamo los atributos de la empresa 3.0, ¿no? Pensando un poco en este tema tecnológico de poder hacer una alusión a una evolución del concepto de la empresa. Y no le puse 2.0 porque creo que esto es como ir más allá, ¿no? No únicamente con innovación y con actualización empresarial, sino ir más hacia adelante. Y ese ir hacia adelante es precisamente ser una empresa consciente del rol que juega en la sociedad, una empresa consciente que es parte de una comunidad y que como tal tiene obligaciones y derechos, pero que
tiene una participación muy importante en el bienestar y en el desarrollo, pero también en la atención de las necesidades y la atención de las problemáticas que tiene una comunidad o las comunidades en las que opera. Porque de repente caemos en la cuenta que hay muchas empresas que se dicen, somos ciudadanos corporativos. Pero ser ciudadano corporativo no quiere decir que eres un buen ciudadano, simplemente que te reconoces como parte de una sociedad. Y de repente algunas empresas como que manejan este discurso, pero sin profundizar en él, ¿no? Lo que caen en la conciencia de lo que esto implica. Y lo que implica es que un negocio no se puede desarrollar en una comunidad enferma, ¿no? En una comunidad que no está sana. Entonces, la empresa tiene que, como primer punto, observar y estar pendiente de que todas sus decisiones y todas sus acciones van a tener una repercusión en esa sociedad y que a veces esos impactos van a poder afectar a algunos de los otros grupos que conforman esa comunidad, y la empresa tiene que ser capaz de entenderlo, tratar de anticiparse para minimizar esos efectos negativos y tratar de ser consciente de cuáles son los puntos a favor donde está generando un valor para la sociedad y tratar de maximizarlos. Entonces, si quieres, vamos desglosando un poquito los 3 puntos y quisiera que nos detuviéramos un poquito en esta parte de la conciencia y lo hagamos a través de un diálogo entre tú y yo, y después pasamos al segundo y al tercer atributo. Sí, me parece muy interesante y me gustó mucho el término cuando tú hablas de ciudadanos corporativos, además porque dentro de lo que pude observar, tú hablas mucho del propósito, cómo nos conectamos con ese propósito. Entonces me imagino que hablas de la conciencia, es también cuando las organizaciones encuentran ese gran propósito superior y como individuos obviamente sumamos a ese gran propósito. Yo creo que si las organizaciones lo encuentran, lo pueden identificar, se da esa identificación de la conciencia para que todos los elementos y todas las decisiones y todos los coequiperos puedan contribuir, ¿cierto? Entonces, a mí me llama la atención mucho el término y te quería preguntar, ¿qué tanto dentro de la experiencia que tienes en la región, porque tú tienes muy buena experiencia en diferentes contextos, qué tanto las organizaciones están efectuando estas acciones de responsabilidad social de manera conscientes, o si quizás crees que existe otros elementos o otros impulsos por el cual las organizaciones lo están realizando? ¿Qué tan conscientes estamos frente a este tema? O la alta gerencia, ¿qué tan consciente está del tema de responsabilidad social? Mira, hace algunos años, yo creo que ya más de 10 años, compartía yo muchísimo esa preocupación. Y la verdad, casi era algo que no me permitía estar como tranquilo profesionalmente, ¿no? Me atormentaba muchísimo el entender o poder descubrir cuál era la intención de la empresa al entrar al tema, ¿no? Entonces, un poco preso por esta estéril discusión de que si la empresa está en la responsabilidad social por convicción o por moda o por presión social o presión comercial. Y te voy a decir cómo lo resolví. Lo resolví dándome cuenta a través de la práctica y del acompañamiento a muchas empresas que en realidad no importa por cuál puerta entre la empresa a la responsabilidad social, porque una vez que está dentro, ya no hay vuelta para atrás. Es mucho más fácil para una empresa decidir no entrar al tema de responsabilidad social que cuando ya está dentro salirse, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que tú empiezas a decir, yo estoy comprometido con la responsabilidad social o yo soy una empresa socialmente responsable, entonces en ese momento toda la opinión pública, toda la sociedad está cautelosamente observando qué es lo que hace la empresa, ¿no? Y entonces esto genera una presión adicional, no para la empresa que entró sin convicción, no para la empresa que entró porque era una moda, no a la empresa que entró porque su competidor ya estaba ahí y entonces no podía quedarse fuera, sino a todas, incluso a la que está por convicción, ¿no? Y esto es un elemento impulsor y un motivador, si quieres,
no interno, pero que ayuda a la empresa a mantenerse motivado, a mantenerse en el camino y no aflojar, porque en el momento en el que empieza a dar el primer paso, automáticamente, tú sabes, la responsabilidad social te va indicando los siguientes pasos, el segundo, el tercero y el cuarto. Y en la medida que va avanzando el tiempo, en la medida que va avanzando la implementación y la profundización de la responsabilidad social para la empresa, va descubriendo los beneficios, se va convenciendo y se va convenciendo a diferentes niveles. A veces es el equipo directivo, el equipo ejecutivo de la empresa, a veces es el liderazgo, a veces son ambos idealmente, pero siempre hay como estos diferentes escenarios. No tenemos que pensar, el escenario ideal es que el líder esté muy convencido y vaya y hable con el personal y el personal también entre en conciencia y todos jalan parejos. La realidad en nuestros países es que hay diferentes escenarios y los tenemos que aceptar así. Pero esto yo creo que el pensar cuál es el motor o el disparador de la responsabilidad social en las empresas, pues puede ser algo anecdótico, pero no es lo más importante. Lo importante es que yo he visto empresas que el líder no está convencido y el equipo directivo, el director de recursos humanos o el director de gestión o incluso el legal o el propio director empiezan a hacer una labor de empujar del tema y de empezarlo a mostrar y empezar a hacer diferentes acciones hasta que termina siendo esto un tema tan visible, tan importante que la organización como en pleno empieza a adoptarlo y el liderazgo empieza a convencerse del tema. Igual al revés, ¿no? Siempre vamos a encontrar resistencias y siempre vamos a encontrar quien diga, esta parte de la responsabilidad social son los que se están gastando el dinero que estamos ganando en la empresa y que lo vean como algo adicional. Pero en el momento en el que empezamos a ser conscientes que la responsabilidad social no es algo coyuntural ni algo accesorio a la gestión misma de la empresa, en ese momento el mundo empieza a girar de una manera diferente. Sabes que me gusta mucho tu comentario y nosotros que pues tenemos una cercanía con las organizaciones desde diferentes frentes, lo vemos cómo inician las organizaciones, pero con el paso del tiempo cómo van madurando y cómo sus líderes, que a veces creemos que los líderes solamente es el gerente o el director, pero al interior de las organizaciones hay líderes muy inspiradores en estos temas de sostenibilidad, cómo ellos van exigiendo, pidiendo, evolucionando. Mira, te cuento, nosotros sacamos un nuevo servicio que se llama In-House, que es un tema de hacer outsourcing en temas de sostenibilidad y vemos cómo los mismos líderes que podrían tener resistencia a que un outsourcing llegue con un tema de sostenibilidad son los que van y le dicen al gerente, no, es que yo los necesito, y cómo trabajar en equipo y cómo ser coequiperos. Entonces, me parece, yo siento que la curva de madurez de las organizaciones, nosotros hemos observado organizaciones hace más de 15 años, con uno de los servicios de nosotros. Entonces, vemos cómo las organizaciones evolucionan, pero también hemos entendido que tienen sus ritmos. Es decir, a veces esa presión los lleva a tomar decisiones inadecuadas, pero cada organización va teniendo su ritmo porque depende mucho del negocio y del sector en el cual se desempeña. Obviamente, un sector que tenga más impacto en los temas ambientales, pues tendrá que ser más consciente. De ahí es donde tengo que estar observando, de ahí es donde tengo que estar evidenciando qué estoy haciendo. Y yo soy una convencida, y no sé tú, pero que a mí me encanta que el tema sea voluntario, que no, cada vez obviamente van colocando normatividades y en el tema ambiental cada vez más, pues hay unos desafíos importantes, pero cuando las organizaciones incorporan esto con voluntad propia, eso se vuelve más mágico, se vuelve más especial, porque no trabajan para esperar un tercero que revise o no, sino porque ya tienen esa conciencia. Y eso es lo más valioso de la madurez en estos temas. ¿No te parece, Felipe? Me parece perfectamente explicado el fenómeno. Yo creo que en este momento mucho de nuestro público estará diciendo, bueno, si de todos modos esto va a llegar y va a convertirse en una obligación, pues entonces, ¿por qué?
lo tengo que hacer ahorita, cuál es la urgencia o la importancia o la relevancia de hacerlo en este momento. Pues yo les diría que hay una gran importancia de asumir esto, digamos que en una etapa, pues ya no inicial, pero sí temprana todavía, en la medida en la que sí está creciendo muy fuerte. Yo creo que lo que veo yo en toda la región es que es difícil encontrar ya una empresa que no hable de responsabilidad social, aunque entienda diferentes cosas por ella, desde la que todavía entiende que son, lo entiende como dar un donativo o tener algún programa de reforestación o un voluntariado en su empresa, hasta otras que ya lo están integrando directamente al producto y al servicio de la empresa. La gran ventaja, queridos amigas y amigos, es que si ustedes arrancan por propia voluntad un compromiso de tener una gestión socialmente responsable, tienen el gran beneficio de que lo van a poder hacer en su tiempo, a su ritmo, de una manera donde ustedes van a poder ir seleccionando los temas, como bien decía Sandra, que si la empresa es una industria, pues a lo mejor entra por la parte ambiental, si es una empresa de servicio al cliente, pues a lo mejor entra por la parte laboral, la parte de sus colaboradores, si son una empresa de productos de consumo, con mucha interacción con la gente de la calle, pues entonces a lo mejor el tema de la comunidad va a ser algo muy importante. En el caso de un banco, de un sector financiero, pues evidentemente el tema de la ético va a ser el más relevante. Que todos de alguna manera comprenden el universo de la responsabilidad social, pero es entendible que esta mesa, si me la permiten ver así, con los diferentes pilares de la responsabilidad social, va a tener una diferente conformación de acuerdo al negocio y de acuerdo a la cultura y al contexto que vive cada una de las empresas. Pero si lo hacen en este momento, van a poder hacer ustedes, además, van a tener la oportunidad de poder ir definiendo cuáles son sus objetivos, cuáles son los recursos que tienen que ir involucrando. Van a poder ir evolucionando con mucha tranquilidad relativa, ¿no? En la profundización, en explorar qué se entiende por la responsabilidad social desde su organización, que ese es parte del concepto de ser consciente, porque no hay una fórmula de ser socialmente responsable universal sino cada empresa va a tener su propia forma de entender y de vivir la responsabilidad social. Entonces, si lo hacen ahora, tienen esa ventaja. Si no, el día de mañana lo van a tener que hacer, pero lo van a tener que hacer de manera obligada, lo van a tener que hacer cumpliendo ya todas aquellas normas o estándares que se fueron formalizando de la responsabilidad social, y difícilmente van a poder llegar a niveles de liderazgo que sí pueden obtener ahora, porque pueden ser incluso de los primeros de su sector, y eso va a marcar una pauta importante para los demás. Entonces, cuando los demás quieran entrarle al tema, van a tener que hacer lo mismo que hacen ustedes, pero para cuando ellos logren hacer lo mismo que están ustedes están en un nivel ya no 3.0, sino 6.0. Entonces, eso yo creo que es algo de lo más importante que sí tendríamos que entrar en conciencia de por qué me conviene a mí como empresa entrarle ya a la responsabilidad social y no esperarme a que ya sea una ley, a que sea algo obligatorio. Hace 30 años, pues todas las medidas medioambientales que las empresas ahora hacen porque tienen que hacer, porque son ley, eran acciones así, voluntarias, ¿no? Y la responsabilidad social no implica no cumplir con la ley, pero no termina con el cumplimiento de la ley. La responsabilidad social tiene que ser, si es proactiva, tiene que ir mucho más allá de lo que marca la ley, pero siempre dentro del marco legal, eso sí. Claro, algo bien interesante de lo que tú mencionas, y me parece, yo te quería hacer una pregunta, y es que
Nosotros ahorita hablamos de la conciencia, hablamos de que las organizaciones van teniendo esa ventaja sobre el tiempo, van adquiriendo experiencia, porque yo creo que lo más importante que van obteniendo las organizaciones, esto no hay una fórmula, una receta mágica, no es como hacer frijoles mexicanos, entonces los vamos a hacer así, 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 no es así. Sin embargo, este conversatorio tiene una palabra que es fundamental y es activo, ¿cierto? ¿Qué tanto tú consideras o que la reputación, lo primero es, ¿crees que es el mejor activo de la sostenibilidad, el mejor activo para una organización? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se relaciona toda esta conciencia, todas estas prácticas, todas estas acciones con la reputación? Porque al final creo que hay un activo muy importante y es la reputación. Sé que ustedes son grandes estudiosos del tema de reputación y que hay algunos indicadores donde el tema de sostenibilidad le pega directamente a la reputación. Ahora, no, esto nos lleva a concluir y a romper ese mito de que algunos líderes nos dicen es que no la puedo tangibilizar, qué tanto hace crecer mi negocio. Sí se puede, y es un activo supremamente valioso, y lo más importante que tiene también una organización es la reputación. Felipe, ¿tú qué opinas de eso? Yo opino que la reputación de repente es un concepto muy importante, pero que lo hemos limitado, lo hemos reducido mucho a ¿qué tanto me percibe la sociedad como una empresa buena, una empresa que hace bien las cosas? Y terminamos prestándole demasiada atención a los rankings, ¿no? Es decir, yo estoy en la lista de las empresas más admiradas o con mejor reputación, o ya específicamente, por ejemplo, en el tema laboral, una buena empresa para trabajar. Todos estos referentes, estos rankings, estos listados son importantes, pero no empieza ni termina la reputación ahí, ¿no? La reputación es una suma entre la percepción de la gente, lo que la gente percibe de la empresa y la actuación misma y los valores de la empresa. Entonces, cuando la empresa es capaz de actuar conforme a sus valores y lo transmite adecuadamente, bueno, pues esa percepción va a ser más positiva, ¿no? Va a ser importantemente favorable para la empresa, y lo que al final le va a dar es otro tipo de licencia para operar, ¿no? Yo digo que hay diferentes tipos de licencia para operar. Está la licencia legal, que es la que te da la autoridad al cumplir tú con los requisitos para formalizar y emprender y tener activo tu negocio. La licencia económica, que te la dan, por un lado, los inversionistas que confían en tu proyecto e invierten en él, pero también los clientes que aportan comprando tus productos, tus servicios para que la empresa opere. Y la licencia moral, que de alguna manera es que va muy ligada a la parte del propósito y que incluye de alguna manera la licencia social, pero la licencia social la hemos visto como el permiso que te da la sociedad para actuar a cambio de lo que tú le das, ¿no? O sea, en la medida que tú tengas contenta a la comunidad no se va a revertir en contra de la empresa y te va a dejar operar, ¿no? Esa licencia moral o social amplia habla de qué tanto yo como individuo, independientemente del rol que juegue, como ciudadano, como vecino de la empresa, como cliente, como proveedor, como empleado, como accionista, ¿cómo siento yo que la actuación de la empresa, que el negocio de la empresa es pertinente y conveniente para mí como individuo, como también para la sociedad? Entonces, en la medida en la que yo logro comprender eso y logro ver también que la empresa me reconoce como como un actor más de ese juego que le llama ella el negocio, que entiende mis expectativas y que dialoga conmigo, evidentemente eso va a impactar directamente en mi percepción. Y mi percepción, ¿cómo la voy a reflejar? No la voy a reflejar contestando si es una empresa buena o es una empresa mala en una encuesta. La voy a reflejar
queriendo trabajar en ella, la voy a reflejar queriendo invertir en ella, la voy a reflejar comprando sus productos, incluso a veces pagando un sobreprecio si yo estoy convencido que esa empresa es benéfica para mi bienestar, para el bienestar de la sociedad. Y ahí es donde puede entrar el tema del propósito también, ¿no? Cuando yo tengo un propósito de vida o algo que me motiva o que me duele o que me entusiasma simplemente y veo que la empresa de alguna manera conecta con ese propósito, evidentemente eso va a generar una relación de confianza, de complicidad entre el individuo, la sociedad y la empresa, muy importante, que le va a dar un margen de acción a la empresa muy amplio, ¿no? La reputación al final, lo que va a terminar siendo va a ser un indicador del margen de acción que tiene una empresa. Porque una empresa socialmente responsable, y ahí quiero llegar al punto de que decía si es un activo importante para la empresa. Yo creo que sí es un activo importante para la empresa, pero como todo activo, tenemos que cuantificarlo, ¿no? Y no se cuantifica con números, se cuantifica con confianza. La confianza es el valor que tiene la responsabilidad, el valor con el que vamos a traducir la responsabilidad social de la empresa frente frente a la comunidad. Si una empresa es a través de su responsabilidad social y a través de la conexión con lo que es importante para mí, que es lo que hablábamos ahorita hablando de la reputación, si esto se conjunta, la empresa, aunque tenga una situación de riesgo o de crisis, va a tener un saldo a favor que le va a permitir actuar, atender su crisis, resolverla y salir adelante. Si la empresa está muy justa en esa confianza, en ese saldo a favor frente a la comunidad y entra en una situación problemática, le va a ser mucho más difícil superarla, enfrentarla, que si tuviera una historial, un currículum vitae de reputación favorable, de acciones favorables, de confianza, de congruencia frente a la comunidad. Y hemos visto como otras empresas que no se han preocupado absolutamente nada por diálogo, ya no hables de responsabilidad social, simplemente de dialogar con sus grupos de relación, y entran en una situación conflictiva, algún problema, una industria con algún derrame, algún accidente, algún escándalo de corrupción, y no tiene este saldo a favor, puede poner en riesgo hasta el propio negocio. Hemos visto negocios que han desaparecido o que se han reducido al mínimo por un tema de no tener un saldo a favor de confianza que te lo da, por un lado, sí, la responsabilidad social, que es la que te permite irla construyendo, pero por otro lado también esa reputación, que es simplemente la percepción que tenemos nosotros como público frente a cualquier organización. Sí, no, me encanta lo del tema de saldo a favor y coincido contigo, nosotros también lo hemos visto y realmente cuando está ese saldo a favor, esos grupos de interés entran a acompañar a las organizaciones y entran a respaldarlas y se ve, digamos que ese ejercicio que ha venido desarrollando la organización y es mucho más fácil salir de una crisis cuando hay esos vínculos ya establecidos. Hay una pregunta, me pueden ir haciendo las preguntas en el chat, yo las estoy acá leyendo. Antes de que pasemos a otro tema, alguien me pregunta que fue un poco confuso el concepto de lo legal y lo voluntario, porque mencionaste los dos términos ahora. Entonces, sería importante para esta persona y para todos que tú nos cuentes cómo ves la parte de la responsabilidad social desde lo legal, porque obviamente es un punto cero. No, yo no puedo emprender algo voluntario si no tengo lo mínimo establecido. O sea, yo podría tener acciones voluntarias con un grupo de interés como son colaboradores, pero si yo no los tengo dentro del marco legal, pues empieza a no tener coherencia, ¿cierto? Quisiera que les explicaras un poco como esos límites y por qué la importancia de la articulación de ambos aspectos. Sí, por supuesto. No puede ser. La responsabilidad social, de repente, había como dos corrientes puras, ¿no? O extremas, ¿no? De quien decía, la responsabilidad social es voluntaria y por eso
si quiero asumirla, la asumo, y si no, no lo hago y no pasa absolutamente nada. Es una acción voluntaria de la empresa, y qué bueno que lo haga, ¿no? No hay nada que me lo exija, ¿no? Y te decía yo que había la parte, digamos, que decía que la responsabilidad social de una empresa, o la responsabilidad de una empresa, es cumplir con la ley, ¿no? Cumplir con dar empleos, pagar salarios, pagar impuestos, cumplir con la normativa del sector donde yo me estoy desempeñando. Por supuesto que eso también es responsabilidad social, no lo negamos. Ese es, digamos, que el primer escalón, decías tú perfectamente, es como la responsabilidad empresarial 1.0. ¿Por qué? Porque si tú no cumples con la ley, pues no puedes hablar de que es una empresa responsable, ¿no? Ese es, digamos, que el mínimo de actuación. Pero esta parte voluntaria, o esta parte adicional, esta parte de ir mucho más allá de lo que te marca la ley, es la que te va a empezar a generar esos saldos a favor. Es la diferencia entre tener una cuenta de ahorros y una inversión. Si tú cumples con la ley, vas a tener una cuenta de ahorros, y vas a tener lo que hay, ¿no? Pero nunca vas a tener para poder darte tus gustos de tomar una decisión, o de emprender, o de arriesgarte un poquito como empresa, y de crecer. ¿Por qué? Porque siempre vas a vivir al día, cumpliendo cada día lo que tienes que hacer. En cambio, cuando tú pasas a esa parte voluntaria, que es lo que decíamos, ahora tú tienes la oportunidad de elegir si quieres entrarle por el tema de la comunidad, por la parte, digamos, de darle un propósito a tus marcas, o de la parte ambiental. Sí, ahí va a ser voluntario. Voluntario, cómo lo haces, a qué ritmo lo haces, y lo que tú emprendes. Pero lo hemos visto en los últimos años, todos estos temas de responsabilidad social han ido cada vez más consolidándose, y en la medida en la que se va generalizando sus prácticas, hay cada vez más la tendencia de que se vayan convirtiendo en exigencia. Primero, una exigencia social, que aunque no sea ley, el consumidor o el público te lo exige, pero después también leyes, y eso lo decíamos hace un momento, con el tema ambiental lo vemos todavía mucho más claro, ¿no? Entonces, si la empresa es capaz de cumplir con estos dos elementos, puede estar tranquila, ¿no? Puede estar tranquila de que está haciendo las cosas correctas, y además entender algo. La responsabilidad social no es algo que surgió hace 30 años, o algo que alguna vez a alguien se le ocurrió, o es un concepto que quién sabe por qué Sandra y Felipe están hablando de él, como algo cosmético de la organización, de la organización empresarial y de las organizaciones sociales. No, yo creo que la responsabilidad social es algo inherente a la empresa. O sea, desde el momento en que yo creo una empresa, ya hay una responsabilidad social. Puedo ser yo consciente de ella o no, puedo yo asumirla o no, puedo actuar socialmente responsable o no, pero la responsabilidad está ahí. Yo las decisiones que tomo todos los días en mi negocio tiene un efecto sobre mis colaboradores, tiene un efecto en la vida de mis clientes, tiene un efecto en la vida de los proveedores, tiene un efecto en los recursos naturales que hay alrededor de mi empresa, tiene un efecto con el gobierno a través del pago de impuestos. Si yo dejo de pagar salarios, si yo no cumplo con medidas de seguridad, si yo tomo decisiones que afecten a la comunidad en donde están mis plantas o mis oficinas, voy a tener una afectación o un beneficio social del cual yo soy responsable porque yo lo generé. Que lo puedo asumir o no lo puedo asumir, ya será la decisión y el riesgo de cada uno. Ahora, antes a lo mejor podías ir derecho tras las utilidades sin importar a quién derribaras en el camino, pero ahora ya no es tan fácil. Ahora ya el consumidor, el público, es un público cada vez más informado, cada vez más responsable, cada vez más consciente de lo que decide, de lo que consume, de dónde trabaja.
¿no? Entonces, ya no es tan fácil para la empresa el poder operar ignorando las expectativas de sus públicos e ignorando que tiene una responsabilidad social que forma parte de su vida, ¿no? Que no es una cuestión de elección. Así es, tú lo mencionabas, el tema de los consumidores y esos ciudadanos corporativos, obviamente, cada vez están más informados, más documentados, más conscientes dentro de la toma de decisiones. Es que inclusive si uno le hiciera la prospectiva a esos consumidores, pues van a ser los niños y los jóvenes, y ellos ya tienen muy incorporado todos estos temas, obviamente, dentro de su intención de compra, ¿cierto? Yo soy una que ya leo, me documento más, identifico si es saludable, si es sano para mí como consumidora, si no afecta al medio ambiente. Entonces acaba un tema muy importante, y es el tema de la prospectiva, porque algunos negocios visualizan los negocios como en un plazo de tiempo muy corto. Si visualizáramos nuestros negocios en 10, 15 años, cómo la sostenibilidad entra a ser un factor tan importante para la creación de ese negocio en ese periodo de tiempo. O sea, yo le hablo mucho a los sectores, y alguna vez en un sector, creo que era el llantero, yo les decía, bueno, el llantero tiene un residuo que obviamente tiene unas consecuencias ambientales, hoy ya tiene un tema de economía circular muy valioso, pero si los consumidores cambian frente al tema de los hábitos de movilidad, ¿qué pasa con el sector? ¿Cómo se visualizan? ¿Qué nuevas opciones se podrían tener? Y ahí es muy importante, y la invitación para todos es que visualicen ese negocio o el negocio de cada uno de ustedes, cómo el tema de sostenibilidad va a impactar dentro de la creación de negocios, ecodiseño, cómo incorporan temas de ecoinnovación y que realmente sí sean sostenibles, ¿cierto, Felipe? Sí, totalmente. Yo creo que esta parte de ver el negocio a un largo plazo, ¿no? Y el negocio no me refiero a la venta de un servicio o de un producto, sino simplemente el concebir la existencia y la conveniencia y el crecimiento de mi empresa a largo plazo. Creo que gran parte, y esto nos lo indicó hace año y medio la Business Roundtable, ¿no? Donde CEOs muy importantes de grandes corporaciones norteamericanas por primera vez salieron a declarar que habían estado equivocadas, ¿no? Que el conceptualizar que la única responsabilidad de la empresa era con sus inversionistas y con el cumplimiento de objetivos a corto plazo, había sido una visión equivocada, ¿no? Que la empresa tiene que ir y ver a largo plazo, ¿no? Porque al ver a largo plazo se te abre el horizonte, se te abre las posibilidades y por el contrario, cuando un consejo administrativo le está pidiendo a su director general resultados para mañana, pues no tiene mucho margen de acción y entonces tendrá que tomar decisiones que a lo mejor no son lo más responsables ni lo más conscientes posibles, pero que sí le están garantizando el tener el dinero de inmediato, ¿no? El resultado de inmediato. Pero ¿qué pasa? O sea, no estás viendo que a veces el tener esas arcas llenas de recursos, de utilidades hoy, te puede implicar que el día de mañana no sea la realidad así, ¿no? Que aquí en México hemos visto, por ejemplo, un surgimiento de muchas líneas aéreas de bajo costo que a lo largo de los años de repente aparecieron, pegaron fuerte, consumieron un gran segmento de mercado, pero que tenían una visión de muy corto plazo, ¿no? Entonces tuvieron como periodos de enriquecimiento muy importantes y al no estar viendo esos horizontes más amplios, pues terminaron por quebrar, ¿no? Y entonces tenemos ahí una gran cantidad de problemas también laborales, de gente que se quedó sin empleo, que sigue ahorita demandando de que se le paguen salarios y demás. ¿Por qué? Porque ese grupo empresarial no tuvo la capacidad de ver más allá de la oportunidad que se le estaba presentando al corto plazo y terminó sin negocio, le terminó costando el negocio. Entonces, eso es algo muy, muy importante que ojalá que
que cada una de las personas que nos están escuchando, aunque no sean el líder general de la empresa, líder en cada uno, con su equipo, con su pequeña empresa, con su departamento, empiecen a empujar esa visión de más largo plazo que les permita alcanzar la sostenibilidad de su función, que les permita a sus equipos ligar a ese propósito que le dé sentido a lo que están haciendo, ¿no? Que vean cuál es el impacto final de la actuación y del trabajo de la empresa cada día. Y eso necesariamente te lleva a ver a largo plazo. Eso no lo puedes encontrar al corto plazo. Sí, coincido contigo y quisiera preguntarte, acá hay muchos empresarios que con seguridad han avanzado en estos temas de responsabilidad social. Con esa experiencia que tú tuviste en CMF y que tuviste mucha cercanía con las organizaciones y hoy que estás liderando un movimiento que ahora más adelante vamos a hablar, ¿cuáles han sido esas principales barreras para la implementación consciente de estos temas de responsabilidad social en las organizaciones y cómo abordarlos? Es decir, cómo ir enfrentando esos pequeños desafíos para que la organización pueda ser consciente y responsable con esos grupos de interés. Sí, el primero es perderle el miedo, ¿no? El pensar que la responsabilidad social de la empresa es para una empresa grande, para una empresa transnacional, para la empresa de las grandes marcas, de los grandes presupuestos. Esto no es así. O sea, la responsabilidad social es para todos. Es para desde la pequeña zapatería en el más pequeño de los pueblitos en cualquiera de nuestros países, hasta la empresa global de tecnología que inunda todos los mercados con sus productos o con sus servicios. No es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de nacionalidad, ni es una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de decisión, de convicción. Entonces, primer punto que tenemos que entender. Y si a ustedes les toca vender el tema de responsabilidad social hacia adentro, lo primero que la primera barrera que van a encontrar va a ser la barrera de ahorita no tenemos dinero, ahorita o no hay dinero suficiente, o ya cerramos el presupuesto, será para el próximo año. Van a entrar por el tema económico. Entonces, ahí tienen ya la respuesta, obviamente ahorita como muy simple, porque no tenemos mucho tiempo, pero para encontrar por dónde pueden esquivar esa primera barrera. La segunda va a ser la resistencia al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque las malas prácticas, la irresponsabilidad, la corrupción, la insostenibilidad de los productos y los negocios, tiene beneficiarios. Sí tiene beneficiarios, por eso siguen existiendo. O sea, hay ciertos sectores dentro de la empresa o en la sociedad que se benefician de la irresponsabilidad social de las empresas. La diferencia es que con la responsabilidad la social vas a tener un grupo más amplio que va a ser beneficiario del valor que se genera por la actividad empresarial. Ya no va a ser limitado. Entonces, hay que identificar cuáles son esas resistencias internas y tratar de argumentar cuáles van a ser los beneficios amplios de la empresa al ser socialmente responsable. El beneficio de que tengas una comunidad favorable, el beneficio de que puedas tener a los mejores talentos que quieren ir a colaborar contigo, el beneficio de que los clientes van a ser leales a ti, casi fanáticos de la empresa, si logras tú conectar con lo que es importante para ellos, que vas a tener a las mejores inversiones si tú eres capaz de entrar en un fondo verde o en un fondo responsable. Ahora ya hay muchos fondos de pensiones noruegos y suecos y finlandeses y toda esta parte que tiene como una conciencia ya muy interiorizada de lo que implica la responsabilidad social, no solamente de las empresas, sino de toda la actividad económica, que están buscando invertir en proyectos y en empresas que de entrada son conscientes y actúan de una manera responsable, no meten su dinero en cualquier lado. Entonces,
ese sería, digamos que un segundo punto. El tercero es el entender que no necesariamente la responsabilidad social está centrada en una función. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente encontramos que directores de recursos humanos o en las empresas donde el tema de responsabilidad social lo lleva el área de comunicación o el área de calidad, si es que no hay todavía una persona que lleve la función de responsabilidad social, de repente se le endosa la responsabilidad a esas áreas y se piensa que los demás ya cumplieron. O sea, en el momento que yo designé a Sandra como mi directora de responsabilidad social, ya los demás nos libramos, ¿no? Decimos, ya cumplimos, palomita, ya tenemos una función que lleva la responsabilidad social y todo lo que hagamos es responsabilidad de ella. No, cuidado. Ustedes como cabezas o directores de responsabilidad social son los principales impulsores y garantes de que se tomen las acciones y decisiones consecuentes, pero no son los responsables de la responsabilidad social de la empresa. La responsabilidad social de la empresa es algo que compete a todos, desde el chofer, el vigilante, el que hace la limpieza, hasta el director general, hasta el último accionista. Todos, absolutamente todos, y todas y absolutamente todas las funciones que hay dentro de la empresa forman parte, abonan o desabonan a la responsabilidad empresarial. Entonces, en la medida en la que logremos generar ese discurso, generar esa conciencia y sensibilizar que la actuación o la decisión que tiene un vendedor impacta a la imagen y a la responsabilidad de una empresa, lo haremos más consciente del valor que tiene para la sostenibilidad del negocio, simplemente el hecho de poder dar la información correcta al cliente, de hablarle de los riesgos que tiene un mal uso del producto, la importancia que tiene ahora más que nunca la limpieza de las instalaciones para conservar la seguridad sanitaria de los colaboradores, la importancia que tiene el que si yo soy un chofer tenga un manejo responsable de mi vehículo, que respete las normativas de la ciudad, que mi trabajo es llevar hacia alguien que necesita, hacia un sector que está necesitando un producto, pues yo soy el vehículo, ahora sí, que lo transporte y que permite que llegue de la fábrica al consumidor. ¿Qué? Un medicamento, un alimento, un bien para un hospital, un bien para una fábrica que a su vez va a producir otros elementos que van a ser en beneficio para la sociedad. Porque también eso pasa. De repente creemos que la responsabilidad social nada más es para las empresas que tienen como salida directa al cliente, ¿no? O sea, las empresas intermedias, las empresas que fabrican un tornillo o una pieza para un sector automotriz, pues esos, como nadie los conoce, no tiene una marca, pues no tienen responsabilidad social. Claro que tienen responsabilidad social. Y es responsabilidad social también de la marca principal, de la que integra la cadena de valor, de exigir también a esos proveedores que sean socialmente responsables. Ya lo vimos hace muchos años con Nike, ¿no? Todavía sin un boom tan fuerte de redes sociales, como de repente un individuo que se dio cuenta que en una maquiladora en Taiwán, donde estaban elaborando uno de los zapatos de Nike, utilizaba mano de obra infantil, y se le revirtió esto un problema muy serio, que casi termina con la marca. Y ahora, hoy, una marca que supo ser consciente, que supo ser resiliente a lo que hizo, es una de las empresas que son bandera en temas de prácticas justas laborales, ¿no? De cuidar su cadena de valor extremadamente, ¿no? De poder apoyar, desarrollar y sensibilizar a sus propios proveedores de la importancia de asumir prácticas responsables de comercio, laborales, ambientales, porque sabe que al final, así sea en el país más pequeño del mundo,
al final va a pegarle y va a impactar en la reputación y en ese margen de confianza de sus marcas. Sí, me parece, y en ese tema de confianza que tú lo mencionas, hay una relación muy, muy directa, y esto es muy importante para todos, y de hecho en algunos encuentros que tuvimos en CEMEFI con algunos actores de la región, había una gran preocupación con los temas éticos y los Claro. temas de responsabilidad social. Y de hecho, pues escribes bastante frente a ese tema. Es importante esa mirada y esa relación entre ambos elementos que fundamentan todas esas acciones que tiene la organización. Yo quisiera que habláramos de la ética, Felipe. Bueno, la ética, volvemos a otro intangible de la responsabilidad social, ¿no? Pero la ética es, digamos que la herramienta más importante que nos da la cultura humana para poder nosotros convivir, ¿no? Para poder coexistir. Y la sostenibilidad de cualquier negocio, de cualquier empresa, empieza por la pertinencia y la conveniencia que tiene nuestro negocio a la sociedad, ¿no? De repente olvidamos aquellas definiciones que nos daban de qué es una empresa. Una empresa es una organización que se crea para poder proveer o fabricar productos o servicios que ayuden a resolver las necesidades de la sociedad o de las personas. Y parece como muy simple, pero es tan profunda. Y de repente como que la olvidamos, ¿no? Olvidamos cuál es el propósito originario de la empresa, ¿no? Que es brindar la seguridad a la sociedad de tener cubiertas sus necesidades básicas. Y si vamos creciendo, podemos ir subiendo en la pirámide hasta tener la capacidad de proveer bienestar al público, ya no en necesidades básicas, sino en necesidades que eleven a la persona, ¿no? Que eleven su calidad de vida, que eleven su bienestar, su realización. O sea, con esto no estamos diciendo que la empresa, nada más la empresa que provee lo básico, alimentación, salud, educación, es la que es responsable. No. Todo mundo podemos entrar en diferentes niveles de esta pirámide, y podemos presentarlo de diferentes maneras y podemos ponerle diferentes precios y ya el público sabrá si lo paga o no lo paga. Pero cuando nosotros olvidamos este punto inicial y olvidamos también esos valores que tenemos enmarcados en las salas de junta de la empresa y no los llevamos a la práctica, entonces estamos rompiendo esa regla, esa pequeña línea entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y no es un juicio moral, es un juicio simplemente de decir, tú como empresa tienes que hacer un balance entre tus acciones y decisiones y el impacto que tiene, ¿no? Entonces, no hay una fórmula exacta, tú tienes que ir balanceando a veces a irte más hacia los intereses de negocio, pero sin dejar la parte social, o a veces tienes que irte más hacia la parte social y sacrificar algo de negocio en la medida en la que tú puedas seguir siendo ese producto pertinente y conveniente para la sociedad. Si tú no eres capaz de actuar y brindando confianza, credibilidad y siendo transparente, que son 3 atributos de un comportamiento ético empresarial, ¿no? Si tú no tienes una forma de poder asegurar a tus clientes que lo que tú le estás diciendo en un contrato se lo vas a cumplir, si tú no eres capaz de asumir como un compromiso firme lo que tú le prometas a la comunidad en términos de lo que va a aportar de valor la empresa a la misma,
si tú no tienes la capacidad de cumplir tus compromisos legales o tus compromisos con tus proveedores o con el inversionista, entonces ahí estás actuando de una manera no ética que va a repercutir directamente en tu negocio. Entonces, lo ético es mucho más amplio que lo legal nuevamente. Lo ético es mucho más amplio a reducir que si la empresa es buena en su actuación o es mala en su actuación. La ética es vive tus valores en todas tus decisiones, en todas las acciones, que si tú lo haces, vas a generar esa credibilidad, esa confianza y esa transparencia que te va a dar la gasolina necesaria para poder tú operar tu negocio de la mejor manera. Sí, yo creo que hiciste un muy buen recorrido por este tema y lo toqué precisamente porque yo creo que es algo fundamental dentro de las organizaciones conscientes en temas de responsabilidad social. Y creo que es esta incorporación siempre se tendrá que hacer dentro del negocio. Hay una pregunta, Felipe, que me hacen por el chat y quisiera compartírtela, y es, ¿tú consideras que la economía circular es superior a la responsabilidad social? ¿Se complementan? ¿Cómo lo ves? Te lo hago obviamente porque Colombia está, digamos, muy fuerte en el tema de economía circular. Obviamente hay una gran apuesta, no sé cómo esté México, pero yo creo que es un gran movimiento, digamos, que de todos los países. ¿Cómo lo ves frente al tema de responsabilidad social? Bueno, me encanta esta pregunta porque me da la oportunidad también de decir a todos nuestros amigos que no se enfrasquen en una pelea de conceptos. No hay una guerra de conceptos. Lo hemos vivido en muchos momentos a lo largo de la historia de la responsabilidad social, y de eso alguna vez escribí algo al respecto. Porque pareciera como que cada determinado tiempo vamos sustituyendo la responsabilidad social por diferentes nombres, con diferentes etiquetas. La economía circular es una herramienta de la responsabilidad social muy importante, y ojalá que todo mundo tuviéramos una economía circular, social y con propósito, ¿no? Con todos los elementos y todos los adjetivos que quisiéramos ponerle. Ojalá. Pero el problema es que de repente estamos como el niño hiperactivo. O sea, todos los que estamos así en el mundo de la empresa y esto de la responsabilidad social, estamos, A ver, ¿qué nos sale traen un nuevo? juguete y nos volteamos a este juguete y queremos comerlo y nos olvidamos de todo lo demás, y ahorita todo es sostenibilidad y todo es o todo es generación de valor compartido, o todo es ciudadanía corporativa, o todo es filantropía estratégica, o todo es inversión social empresarial. Hay tantos conceptos que han aparecido a lo largo del tiempo que el problema ha sido que los queremos entender como una sustitución de lo anterior, cuando es más bien una evolución de la madurez y de las exigencias de la sociedad hacia la empresa que tenemos que ir abonando. Cada una, desde la muy prehistórica filantropía empresarial hasta la economía circular, hasta la generación de valor, han aportado algo a la responsabilidad social. La responsabilidad social, por eso no es lo mismo hoy que lo que era hace 20, 25 años o 10 años. Ha ido evolucionando, se ha ido fortaleciendo con diferentes corrientes, con diferentes herramientas. Y la economía circular viene a ser uno de los mejores caminos, una de las mejores rutas que tiene la empresa para poder hacer sostenible su negocio, ¿no? Y poder hacer sostenible también la economía de toda una sociedad, o sea, de aportar a la economía de toda una sociedad. Pero si nos abocamos nada más a ella y nos olvidamos que tenemos también una responsabilidad social con nuestros colaboradores, con sus familias, con las comunidades, entonces vamos a desbalancear nuevamente la fórmula, ¿no? Entonces es tanto como decir, yo ya, bueno, otro concepto, el ESG, ¿no? O ASG o ESG, como le quieran llamar, ¿no? Que dice, no, yo ya no hago responsabilidad social empresarial, ahora yo hago ESG, ¿no? Entonces suenan muy bonitos los términos, pero al final todo
todo tiene que ser responsabilidad social. Y las mejores empresas, las empresas que están siendo líderes, toman lo mejor de cada modelo. No hay un modelo, no hay una, tú lo has dicho, no hay una receta. te lo he escuchado 1000 veces y no puedes tener más razón de decir, la responsabilidad social no tiene una fórmula. Ustedes a través de FENALCO ofrecen herramientas y modelos de inspiración y de guía a la empresa, pero no están diciendo, la empresa, si no usas mi guía, si no usas mi modelo, entonces no eres responsable. Y hay organismos que pecamos de eso. Y tú lo sabes, a nivel internacional hay, si no reportas con mis estándares, entonces no es reporte. Si no te certificas con mis lineamientos, entonces no eres. Como que nos apropiáramos de los conceptos. De la verdad absoluta. De la verdad absoluta, y eso no es. O sea, la responsabilidad social tiene diferentes formas de actuar, y ese yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de FENALCO, de tener esa visión amplia, universal, que si la solución está en Colombia, la resaltan, y si no está en Colombia, vas y la traes y la presentas, y al final es cada una de las empresas la que toma la decisión de lo que le sirve. Claro, y la verdad se acoge al modelo que más va de acuerdo a su sector, al tamaño, a su ritmo, a su tiempo. Lo importante es poder hacerlo. Estoy en este momento leyendo las preguntas que me han hecho. Hay una para ti bien especial y es, dame un minutico, por acá la busco. Diana Puentes me pregunta que para una empresa de servicios, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que la responsabilidad social tenga un impacto mucho más grande, no solo a nivel interno con prácticas de reciclaje y conciencia ambiental? ¿Qué le podrías recomendar, Felipe, a Diana y a todas las organizaciones de servicio que de pronto estén en este mismo nivel? Sí, yo creo que a ti también te ha pasado que de repente llegan empresas de servicio y decir, bueno, pues yo en la parte ambiental de la responsabilidad social, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si yo no tengo una fábrica, no tiene chimeneas, no tengo residuos. Una empresa de servicio tiene mucho que hacer en todos los aspectos de la responsabilidad social. Obviamente va a tener más peso la parte, a lo mejor ética, la parte de la responsabilidad social hacia adentro y hacia la comunidad que una industria. Pero consume energía, consume papel, es consciente y también de que su público y su personal y sus clientes también dejan una huella ambiental y una huella social en toda su actuación. Entonces, es nuevamente, así como lo dijimos ahorita en términos de los conceptos, en el macrouniverso de la responsabilidad social, en el microuniverso, ahora en la parte microscópica al interior de la empresa, es lo mismo. No tenemos que preocuparnos en cumplir cuotas de responsabilidad social en el tema ambiental, en el tema laboral, en el tema ético, en el tema de comunidad. Tenemos que ir encontrando la fórmula exacta, la receta exacta que funcione para cada empresa. Y si para esta empresa ahorita es fundamental el tener un buen clima laboral, esa va a ser la primera tarea en cuestión de responsabilidad social para esa empresa. Ya vendrán los demás pasos más adelante, ¿no? Pero yo creo que en el caso de una empresa de servicio es primero reflexionar cuál es el contexto, que yo los invitaría a que se plantearan qué es lo que el personal, los proveedores, los vecinos, los clientes esperan de la empresa, más allá de que les dé buenos precios o un buen servicio. Y a partir de ahí empiecen a determinar una agenda de temas que después vayan a cruzar con los objetivos de negocio. Y empiecen a jerarquizar y a consumir la responsabilidad social poco a poco. No tienen que devorar y atender todo, porque de repente me ha pasado en algún curso o en algún taller que digo, la responsabilidad social es atender las expectativas de los grupos de relación. Entonces, ese discurso ya lo cambié porque me di cuenta que de repente es muy, muy radical y es como muy rígido.
¿no? Y entonces llegaban y decían, oye, pues ahora me dedico a atender las expectativas de los grupos de relación y he descuidado mi negocio y entonces esto de la responsabilidad social no me está funcionando. No, Es si viable. volvemos a la parte del balance, o sea, tú tienes que reconocer esas expectativas, irlas atendiendo en la medida de tus capacidades, ¿no? Irlas atendiendo poco a poco, ¿no? Tampoco puedes desbordarte y hacer todo, atenderlas no quiere decir hacer todo lo que, darles todo lo que te pidan, porque entonces eso también es socialmente irresponsable, porque estás descuidando la función principal del negocio El para negocio. convertirte entonces en una fundación, en una organización social, y ese no es tu rol, ¿no? Tu Así rol es. es entender lo que a ti te corresponde directamente, entender en lo que tú puedes influenciar, que es una responsabilidad compartida con otros, y lo que no es tu responsabilidad. Entonces, si la empresa de repente empieza a responder a todo lo que la sociedad le pida, va a llegar un momento donde va a empezar a atender cosas que no son responsabilidad de ella, que son responsabilidad a lo mejor de la autoridad. Yo tengo ahí una historia que siempre me gusta compartir de una empresa que abrió una fábrica aquí en México y que el director venía como muy entusiasmado y muy consciente del tema de responsabilidad social y le dio la indicación a todo su personal a decir, vamos a entrar aquí con el pie derecho en la comunidad. Entonces, vamos a tratar de ser un buen vecino y atender todo lo que la comunidad podamos ayudar, vamos a ayudarles. Entonces, te hago la historia muy corta. Un grupo de la comunidad llegó a pedir a la fábrica que si podían ayudar a pavimentar el camino, que era un camino de terracería, que llevaba a la fábrica. Y entonces el director dijo, adelante, porque además de que es un beneficio para la comunidad, también nos beneficia a nosotros como empresa. Ok, lo hacen. Después, ese mismo grupo llegó a pedirle a la empresa, que era una situación muy insegura porque no había alumbrado por las noches, entonces que sí podía poner el alumbrado. Y así cumplió. Y así siguieron la escalada de De demandas hasta que llegó un solicitudes, de momento donde la necesidades. empresa, de solicitudes, y entonces hasta que llegó un momento en que era imposible para la empresa responder. Pero yo digo, en responsabilidad social tenemos que tener mucho cuidado porque repetición hace obligación. Y yo les pregunto al público, ¿quién es el beneficiario de toda esta historia? Entonces había quien decía, no, pues la comunidad, porque la empresa le está dando todo. No, pues la empresa, porque está teniendo una buena imagen. No, el beneficiario de aquí era el alcalde o el presidente municipal que estaba viendo cómo se resolvían todos los problemas en su entidad sin meter una sola decisión, sin meter un solo peso, sin tener que haber obligado o marcado ninguna acción de gobierno, que era el que tenía la responsabilidad de cubrir eso, no la empresa. Pero ¿qué pasa? La empresa, como estuvo atendiendo las demandas de la comunidad, hizo una obligación y entonces sí, ya no era una prerrogativa de la empresa, ya era una obligación, y en el momento que dejó de hacerlo, se le acabó la buena relación con la comunidad y empezaron a bloquearla. Entonces, eso tenemos que tener como mucho cuidado Sí, en claro. esos aspectos. Y ahí el nivel de conciencia tiene que ser claro. Felipe, tengo una invitada muy especial. Ella es la gerente general y la fundadora de una organización que queremos mucho en Colombia, que se llama Frisbee. Ella ya la tenemos lista y quiere hacerte unas preguntas muy importantes. Liliana, muy buenos días. Hola Sandra, ¿Cómo hola Felipe. estás? Qué rico volverte a ver. Lo mismo, aquí estaba muy atenta escuchando a Felipe. Eh, amo mucho tu país, Felipe, me parece hermoso, la gente me encanta, la comida, el colorido, es una belleza. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, somos dos pueblos que nos queremos mucho, divididos ahí por algunos países, pero muy cercanos de corazón. Así es. Bueno, yo quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál sería la mejor estrategia social corporativa a implementar con la comunidad?
La mejor estrategia es la que te funcione, dependiendo de tu negocio, pero para no evadir la respuesta a tu pregunta, yo te diría el descubrir y vivir tu propósito como empresa. Con esta visión que nos marcaba Sandra hace un momento de tener una visión de largo alcance, de largo plazo. Y el propósito no es el encontrar una frase con la agencia de comunicación o de marketing o de publicidad de la empresa que suene bonito y que conecte con la gente. Es mostrar y regresar al origen de tu empresa y entender qué solución, qué aporte es el que quiso resolver, ¿no? Y el propósito te lleva a imaginar el día de mañana, cuando la empresa diga misión cumplida, cierro mis puertas, como si fuera un ser vivo, cómo quisiera ser recordado. ¿Sí? Si tuviéramos así como una frase que resumiera la existencia y el paso de esta empresa por el mundo, ¿cómo lo recordaríamos? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su aporte? Entonces, eso que suena tan filosófico y tan elevado, lo podemos aterrizar en nuestras marcas, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en conectar con un público que se siente identificado y que comparta esa visión de mundo, porque al final las empresas pueden ser muy criticadas, pueden ser estereotipadas como egoístas y generadoras de riqueza y que ven nada más por su propio interés. Pero la realidad es que la empresa ha sido la organización humana más importante en los últimos años, la única que ha sido capaz de generar una cantidad de valor, y no me refiero nada más de valor económico, sino valor social, intelectual, tecnológico, en favor de la sociedad. Si nosotros tenemos este grado de evolución y de crecimiento y de desarrollo, ha sido gracias a la industria, gracias a la empresa, gracias a muchas de las corporaciones que nos están escuchando en este momento, que están aportando algo para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro rol y lo sabemos traducir al día a día y lo sabemos traducir en la forma en la que vendemos nuestros servicios, si lo sabemos traducir en la forma en la que presentamos nuestros productos, en la forma en la que los vendemos y los anunciamos, estamos generando la materia prima para tener la mejor estrategia de responsabilidad social de cualquier organización. Muy bien, entonces eso me da pie como a otra, y es, ¿cuáles son los principales desafíos de la responsabilidad social corporativa en esta era de post-COVID, donde tantas empresas cerraron, tanto desempleo? ¿Cómo lo has mirado? ¿Cómo puede ser Sí, es eso, ¿no? Yo creo que el principal punto que ha castigado a empresas que han cerrado, ¿no? Algunas con responsabilidad propia, o sea, por responsabilidad propia, a otras por consecuencia de la crisis, que no supieron cómo enfrentarla, o sea, no fue por culpa de ellas, pero no supieron cómo transformarse, cómo ser resilientes, pero también de las que están saliendo adelante y que están teniendo éxito, aún en este escenario, es entender que en el centro de todo está la gente. Ese es el reto más importante de la responsabilidad social ahora, que la empresa se debe a la gente, está por la gente y está gracias a la gente, ocupando los diferentes roles que tú quieras: inversionista, colaborador, proveedor, asesor, consultor, legislador, en fin, ¿no? Todos tenemos un rol. Entonces, las empresas que se olvidaron de cuidar a su gente son las que la están pasando difícil ahora, ¿no? Empresas que tomaron como primera medida el despedir personal,
para poder mantener el negocio fueron empresas que tuvieron una miopía impresionante. O sea, no fueron capaces de ver más allá del horizonte y entender el gran costo que traería para ellas deshacerse de un talento importante para la empresa en vez de reinventarse. O sea, yo conozco empresas que han tenido la capacidad de hacer un ejercicio de reflexión interna donde participaron no solamente los directivos, sino también todo el personal a decir, bueno, nuestra realidad ha cambiado, pero ¿qué podemos hacer para ayudarnos entre todos, para no despedir a nadie, para poder seguir manteniendo, para poder nosotros modificar la forma en la que estamos haciendo llegar nuestros productos o en la forma en la que estamos brindando nuestros servicios? Y generaron alternativas que les han funcionado y que a lo mejor llegaron para quedarse, ¿no? Otro tema también muy importante que no debemos de olvidar es el tema climático, definitivamente. O sea, que tiene que ver con toda la afectación, todo este virus también tiene que ver con el daño y cómo hemos nosotros manipulado sin racionalidad nuestro entorno. Y entonces cada vez somos mucho más vulnerables como seres vivos, como humanidad, a este fenómeno natural que de repente lo vemos como muy lejano y decimos, bueno, pues mi pequeño negocio, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, pues una pequeña acción en la que tú contribuyas con algo a favor o contribuyas dejando de hacer algo que pueda ser nocivo, ya es una gran aportación. Y por último, el entender que este tema que me preguntaba Sandra hace un momento de la ética y la transparencia, que son fundamentales, el hecho de que la empresa sea una empresa confiable, que sea una empresa predecible en el buen sentido, o sea, que yo sepa qué puedo esperar de ella y que sepa que una empresa socialmente responsable no es una empresa perfecta. Va a ser una empresa que va a tener problemas, que va a tener crisis, pero que es capaz de entenderla, de asumirla, de responder por los impactos que tuvo y de anticiparse para que en el futuro no vuelva a caer en los mismos errores. Eso es una empresa responsable, no la empresa que no le pasa nada. No hay que tener alas y una aureola arriba para decir, yo soy socialmente responsable. No, hay muchas empresas que como cualquier organización humana es imperfecta y comete errores y que es más socialmente responsable que una que no ha tenido la oportunidad de equivocarse. O que dice que no se ha equivocado, ¿no? Claro. Eso es otro, que no cuentan la información transparente. Yo estoy con un propósito personal como empresaria. Hace 44 años nuestra empresa empezó en una ciudad muy pequeña, que es Pereira, con 5 colaboradores. Y nosotros desde el principio tenemos un propósito superior que es alimentamos con amor para despertar la conciencia y transformar así el país. Y todas las cosas que he escuchado, porque uno puede pensar que eso es muy romántico y que eso es muy difícil. Les puedo contar un secreto. Es que a veces esa dimensión espiritual no se toca. Y yo pienso que la ética son las normas que nos rigen internamente, porque lo moral viene de afuera. Son las normas lo que se debería hacer. Y quiero compartirles que de verdad ese generar para el otro también una posibilidad de hacer estas acciones de responsabilidad social, compartir lo que uno tiene, revierte 10 veces y más, porque les digo, Alfredo y yo empezamos muy jóvenes y era nuestro patrimonio y fue muy bonito ver cómo sí eso pasa. Creamos, porque tú
dijiste ahora, no importa que el tamaño, no importa el tamaño de la empresa, todos así empezamos. Lejos yo pensar hoy que íbamos a tener 4.000 colaboradores y que tenemos una universidad para que la gente estudie, nos acaban de dar un reconocimiento como empresa inspiradora. O sea, hay cosas simples que uno puede empezar a trabajar y que no son tan costosas, es más tener la intención y la decisión de hacerlo. Y me encantó escuchar cómo ese paso a paso, en esa forma desenfadada, sabia, tranquila, que nos has entregado hoy. Yo invito, de verdad, porque tengo un propósito y yo me pregunto, ¿cuáles son las palabras que yo podría entregarle a los empresarios para que se tomen la valentía de dar el paso, el coraje de tomar decisiones, aunque el resto no lo haga, y poder por lo menos ensayar qué pasa? Entonces, pues gracias por tu charla, gracias Sandra, porque siempre eres una facilitadora espectacular. Y pues le doy muchas gracias también a todos los empresarios que están hoy acá reunidos. Ojalá Colombia, yo les digo, hoy lo que estamos viviendo solo lo podemos solucionar si cada uno hace su parte, con pequeñas acciones. No te quiero dejar ir sin tocar este punto que acabas de mencionar, porque no se vale tirar bombas y salir corriendo. Entonces, aquí me has tirado una bomba preciosa, una bomba que quiero utilizar como un ejemplo precisamente de lo que implica el propósito de la empresa. No tenemos que preocuparnos por la redacción. La redacción puede sonar muy, como dices tú, como muy inspiradora, muy filosófica, pero tiene una esencia. Y la esencia del propósito de tu empresa es alimentar con amor, alimentar a los demás. Y alimentar no nada más alimentar por la boca, es alimentar sus Desarrollo deseos de humano. superación Sí. a través de una universidad, es superar, alimentar esa visión de trascendencia, de hacer sentir a tus 4,000 colaboradores que su trabajo cada día en la empresa tiene un sentido más allá que el recibir un cheque cada mes o cada 15 días. Es inspirador porque mucha gente que es el consumidor de tus productos escucha ese alimentar con amor y ha visto cómo se ha desarrollado y lo que se habla de tu empresa como algo que lo atrae, algo que se convierte en una marca que quiere y que va a elegir frente a otras porque tú le estás dando un elemento adicional que a lo mejor otra empresa se lo puede dar igualito, con otro precio, con otra marca, con otro nombre, con otro empaque, pero que el tuyo trae un elemento, un ingrediente diferente y que entonces le hace resonancia. Y de eso se trata el propósito, de redescubrir qué fue lo que motivó el iniciar mi negocio, el iniciar la empresa. Y si la empresa ya tiene 70, 80 años o más y ya no existe el fundador, bueno, pues entonces ir a la historia de qué ha sido lo más relevante, qué es lo que la sociedad más ha valorado de lo que la empresa ha hecho. Se hace vislumbrar qué es lo que te ha marcado en la gente en esos momentos donde has dado el brinco de crecimiento y de desarrollo y de éxito de la empresa y tratar de traducirlo en pequeñas ideas que ya después se puedan transformar. Y yo estoy seguro que alimentar con amor durante todos estos años no se ha transformado. O sea, no se ha transformado en la redacción, pero se ha enriquecido, ¿no? Sí. A esos 5 colaboradores primeros que tuviste, los convenciste de alimentar con amor. ¿Y qué significa alimentar con amor? Bueno, pues tener cuidado en la selección de todos los ingredientes, tener cuidado en cómo los vas a preparar y cómo los vas a hacer llegar a tu cliente. Con amor quiere decir que les enseñes la mejor forma de hacer el uso de tus productos. Con amor alimentar con amor es que tú cuentes las historias de cómo un producto tuyo
ya reflejado en la mesa del consumidor, estuvo en los momentos importantes de alegría o de la vida de esa familia. Sí. Y contar esas historias van a terminar inspirando a tus clientes, van a terminar inspirando a tus colaboradores, van a terminar inspirando a otros empresarios a hacer una empresa con propósito, a tener marcas con propósito. Okay. Entonces, la verdad es que te quiero felicitar. Gracias. Sí, no, a los dos muchísimas gracias y la verdad yo creo que, yo no sé ustedes, pero yo salgo totalmente motivada, inspirada, feliz porque la verdad siento que coincidimos y que muchas de nuestras organizaciones coinciden con todo esto que hemos hablado hoy. Me gustó mucho tu término, Felipe, de organización humana. La verdad es que me parece inspirador ese término y descubrir y vivir ese propósito y el saldo a favor. Yo creo que hemos tenido una charla espectacular. A Liliana, la verdad es que siempre me inspira, me llena de fuerza, la verdad me encanta escucharte y son una organización colombiana para todos, obviamente, y Felipe, ¿Puedo decir que en nuestro algo? país completamente coherente y consciente. Y a Felipe, ya le voy a dar paso a un miembro de nuestra junta directiva, al doctor Gabriel Álvaro, felicitarte porque la verdad nos inspiras, nos motivas, nos siento desde nuestra corporación, ya que somos parte del movimiento, que los invito a que todos conozcan, que la verdad me tiene totalmente motivada para trabajar por toda la región, por nuestro país, que es la iniciativa y el movimiento Empresability. Los invito para que lo sigan, para que sean parte de este movimiento. Si nos unimos los expertos, los conocedores, los que nos gustan los temas de sostenibilidad, podemos transformar. Entonces, les vamos a dejar la información en el chat, le pido a mis compañeros que lo puedan hacer, para que nos unamos desde las personas naturales hasta nuestras organizaciones a trabajar por nuestro país y también por la región con un propósito. Entonces, muchas gracias, doctor Gabriel Álvaro, bienvenido. No quiero pasar la oportunidad de saludarlos a Felipe, a Liliana, a ti, Sandra. Muy motivador esta charla. Y yo creo que donde tenemos que partir, yo vengo trabajando el tema de responsabilidad social cerca de 20 años con la Corporación Fenalco Solidario y obviamente con aliados estratégicos como son todos ustedes. Pero el camino se nos facilita mucho desde ese aspecto fundamental que toca Liliana y es el ser. Si no impactamos al ser a cada uno de los individuos, y los inspiramos, el trabajo es muy difícil. En cambio, cuando sí es desde el ser, es mucho más fácil, porque entonces tendremos a nuestras empresas seres socialmente responsables que van a ser unos mayores receptores de estas ideas de responsabilidad. Ahora hay unos retos demasiado grandes que a veces se nos vuelven en cliché y los vamos dejando en el olvido. Hace 3 o 4 años estábamos muy motivados hablando sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la sociedad y el planeta se ha olvidado, tal vez porque hay unos problemas también mucho mayores que resolver ahora, como el de la pandemia y toda esta crisis económica. Pero sí hago un llamado a que todos desde las empresas y desde cada uno de nosotros empecemos a alinearnos con esos objetivos de desarrollo sostenible, porque el problema se nos está volviendo cada vez más grave y tenemos menos tiempo. O sea, no es sino coger el planeta y darle un poquito la vuelta y miramos los problemas que se han presentado en el último año, el problema de la pandemia, el problema de las quemas masivas de bosques, el problema de la tala, la escasez de agua, las inundaciones, todas estas cosas. Y si lo vemos como un problema planetario, pues es un problema muy grande y muy difícil. Pero si tomamos conciencia que cada uno con nuestras acciones cotidianas de todos los días, en la forma como consumimos, en la forma como pensamos, en la forma como nos relacionamos con el otro, estamos aportando a que podamos revertir este mal camino por donde estamos transitando en estos momentos. Pues no, saludar a Felipe,
a Sandra y a todos, y Liliana, lo tuyo es mi motivador, porque es desde el ser, eres un ejemplo precisamente de eso. Entonces yo les llamo a que transitemos el camino de la responsabilidad social desde el ser. Ese es el camino. Y prácticas muy sencillas, prácticas como la meditación diaria, prácticas como hacer el ejercicio, prácticas como sonreír, son increíbles, pero son actos de responsabilidad social. Muchas gracias. Un saludo Danzar para la vida, danzar la vida. Hay que ponerle la alegría, hay que estar felices. O sea, yo creo exactamente, afrontar todo desde la persona con esa claridad de que todo lo que hagamos nosotros desde nuestra persona, y después en nuestra familia, y después en nuestra vecindad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra región, todo pasa por la persona y todo tiene una repercusión desde la acción más pequeña de levantar un papel que encontramos en el piso y lo tiramos en un cesto de basura, hasta la acción de cerrar una llave de agua, hasta la acción de darle una caricia o un cuidado a un animal. Todo eso habla de la humanidad, y no nos olvidemos que al final todo estamos hablando de responsabilidad social empresarial, y social tiene que ver con el ser, con la persona que nos decía ahorita Gabriel, que me da muchísimo gusto saludarlo, porque esa es la clave de todo. O sea, no estamos hablando, no estamos en un mundo virtual, ¿no? Estamos en un mundo real. O sea, no es un simulador de negocios donde tenemos empresas en la nube y ahí operan y nunca tienen una interacción con la realidad, con los seres humanos. Somos organizaciones que están compuestas por seres humanos, decía yo, para seres humanos y gracias a los seres humanos. Entonces, si olvidamos esa responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva que tenemos, va a ser muy difícil que logremos enfrentar no los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino simplemente el atender las necesidades que tengamos para el día de mañana, ¿no? Esto es clave. Muchas gracias pues por la intervención de todos. Ya sabemos, pues encontremos ese propósito, volvamos a los orígenes de nuestros negocios y quizás ahí tendremos respuestas muy valiosas para no perder esa fuerza inicial que nos indujo a crear un negocio. A todos, muchísimas gracias. Vamos a tener la charla en YouTube. Porque sé que la quisieran compartir con otros compañeros de sus trabajos, de sus organizaciones. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, que vamos sacando información importante para instalar ese conocimiento desde el ser y también desde los conceptos de sostenibilidad. Y bueno, esperamos en una nueva oportunidad encontrarnos. Felipe, muchísimas muchísimas gracias, Sandra. Y hermosísimo día. Igualmente para ti y para todos, y qué bueno que al final, después de los problemas técnicos que tuvimos al principio, que esa parte sí córtenla ahí del video, que no salga, y nos quedamos con la esencia y con los comentarios, que ojalá que también podamos de alguna manera recolectar todos los comentarios que han estado poniendo, que hay cosas muy valiosas, no nada más los agradecimientos y todo, sino las preguntas y los comentarios que hicieron son muy valiosos, y agradecerles a todos. Hasta recomendaciones de libros nos están haciendo. Imagínate. Fantástico. Muchas gracias a todos. Felicidades por el espacio. Gracias. Mucho gusto, Liliana. Muchas gracias, Gabriel. Chao, nos vemos. Hasta luego, feliz día. Gracias a todos. Bye, Sandra. Hasta luego y gracias a todos. Chao, Felipe.